Hola, hola gente bella, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola. Aquí estoy en un lugar diferente, en un horario también diferente, que la verdad estuvo intenso conectarse en este horario, no fue tan sencillo como pensaba. Hola, bienvenidas y bienvenidos a este en vivo, a este live. Voy a esperar a que se una. Acá está. Dame un segundo. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Para los que han estado almorzando, ya almorzaron. ¡Hola, Bella! ¿Cómo ¿Qué estás? tal? Bien, muchas gracias. ¿Cómo? Y muchas gracias por invitarme en tu cuenta. Ah, genial, de nada. Un placer a ti, gracias también. ¿Cómo estás, querida? Bien, ha sido un poco también difícil esta hora porque aquí son las 8, bueno, de la tarde, pero bien, bien, ya lo conseguimos. ¿Cómo se fue? Bueno, gente bella, nosotros habíamos pensado en hacer este en vivo con la idea de poder crear después algo un poco más producido, para ayudar en todo lo que tiene que ver con el proceso de autoconocimiento, transformación personal, ¿no? Y la Sí, idea hoy era hablar un poquito de nosotras, si ustedes tienen sus preguntas que las hagan, en relación a la biografía humana y a la hipnosis. ¿Mm? No sé si por ahí te surge decir algo, querida. sí, es exactamente esto. Si quieren, o sea, no sé en qué orden lo quieres hacer, si quieres empezar tú a hablar de biografía humana, si lo hacemos un poco así según vayan llegando las preguntas, como a ti te vaya mejor, pero sí, eso era la idea, de presentarnos y daros un poco más de vista sobre lo que hacemos para luego poder proponeros algo más concreto. Sí, por supuesto. Sí, bueno, aprovechar de saludar nuevamente a todas y a todos los que se están conectando y a los que vean después este live. Bueno, en relación a lo que tiene que ver con la biografía humana, para las que y los que me han escuchado, la biografía humana es como no es como, es una terapia de indagación profunda de la biografía personal. Y en esta indagación lo que se busca es conectar con algo muy importante, que es con la experiencia real que el niño y la niña tuvo. ¿Con qué fin? Con el fin de que se conozca y se comprenda como el adulto que hoy es, o la adulta que hoy es. Yo de todas las cosas que he estudiado y que las que me he preparado de todas voy sacando lo que me interesa, a mí la biografía humana en particular me llamó mucho la atención porque lo que hace la biografía es que saca el discurso engañado. ¿Qué significa esto? Que te muestra cómo mucho de lo que nosotros decimos de nuestro pasado, de quiénes somos, de cómo fue nuestra historia, no, a veces no tiene, o sea, la mayoría de las veces no tiene nada que ver con la realidad, o sea, con la realidad que ese niño o esa niña vivió, sino que es realmente un discurso engañado. Y para mí fue muy fuerte darme cuenta de eso cuando ya lo empecé a llevar a la práctica y ver que eso está todo el tiempo, o sea, el discurso engañado está todo el tiempo y limita un montón el proceso de crecimiento personal. Por supuesto. Ujú. Entonces, bueno, en este indagar y en todo esto, yo igual he estado creando como un sistema personal, juntando las ideas. Mi propósito es crear algo más mío, de acuerdo a lo que me ha ido haciendo sentido en toda la experiencia que traigo. Y ahí es donde me pareció muy bien esto o sea, me encantó que nos juntáramos con esto de la hipnosis, porque en el fondo, si tú vas mucho para atrás y revives y revives y revives emociones sin tener un contexto sanador y curador importante, muchas veces puede llegar a ser peor, por decirlo así, porque se puede Por supuesto. incluso reabrir o resentir, ¿me explico? Ujú. Y yo me he estado conectando mucho con eso este último tiempo y entré en este tema de la importancia de que si vamos a ir hacia atrás, a develar el discurso engañado y a conectar con lo que el niño o la niña vivió, que sea entonces para buscar esos recuerdos que se quedan como imágenes en la mente, en el inconsciente,
y esos recuerdos buscar repararlos. ¿Me explico? Sí, Y ahí es donde viene tu trabajo, querida. sí, además, lo que me encanta también, que tiene algo que ver más aún en la hipnosis que yo practico, bueno, es que en lo mío también yo hago como una mezcla entre varias experiencias y varias formaciones que tuve, pero la hipnosis que más practico es la que se llama la hipnosis Sagesse, y en esta hipnosis, bueno, volveré a hablar más luego de esto más, con más detalles, pero en esta hipnosis se trabaja mucho con el lado emocional, es decir, que vas a volver atrás, pero sin volver atrás. Siempre sigues siendo un observador de la situación, estás escuchando como una historia a la tercera persona, es decir, que no estás volviendo a vivir lo que ya viviste, si como si fuese un trauma que tuviste que incluso volver a vivir cosas en las que tú mismo te engañaste, ¿sabes? Diferente de la biografía humana también. Es decir, que puedes perfectamente ver las cosas desde otro nivel, simplemente como observador, y también esta hipnosis se interesa mucho a todo el tema del niño, de lo que hemos pasado cuando éramos niños, niñas, cuando éramos adolescentes, se interesa no solo a, a los problemas que podemos tener como adultos, pero a las raíces que, están, que tienen que ver con esos problemas. Por eso me gusta mucho también Sí, del hecho de habernos juntado en esto, porque era como lógico, no sé. sí, está maravilloso. Está maravilloso y bueno, y abrimos el espacio por si ustedes quieren hacer sus preguntas, por cuál es el tema que ustedes sienten que es como una piedra de tope grande, sobre todo hoy con todo lo que estamos viviendo. ¿Qué necesitan en el fondo para que nosotros también podamos desde ahí ir moldeando una bonita masterclass a futuro? ¿Mm? Déjame ver si hay algún comentario. Vamos a echar para atrás. ¿Cómo están, gente bella? No, hasta ahora ningún comentario. Siento que heridas emocionales, ha dicho una persona. Ah, yo siento que heridas emocionales. Hola, mis miedos e incertidumbres me atacan mucho en estos momentos. Heridas emocionales. Eso es un tema que abarca harto, ¿ah? Como que puede llegar a ser bien amplio. No sé qué te parece a ti. Sí, es que es un tema que abarca muchas cosas, porque puede ser el rechazo, puede ser la traición, puede ser el hecho de sentirse abandonado, eh, puede ser también el hecho de sentirse solo. Hay muchas heridas emocionales que están que pueden sentirse por lo que hemos vivido durante la infancia, pero también por lo que estamos pasando ahora, Claro, o sea, por toda la situación vivida ahora. claro. Humillación también. Claro, de hecho hoy estamos reviviendo muchas heridas emocionales, muchísimas, Mm. y muchos recuerdos también, heridas antiguas, se podría decir, también van saliendo hoy a la luz con todo el desafío que tenemos ahora en el presente. Es como si estuviéramos volviendo al origen de las cosas, de hecho. Claro, claro. Sí, y yo creo que como una gran oportunidad para generar otra forma de actuar. Mm. ¿Mm? Ahora, bueno, vamos a ir leyendo sus comentarios o sus preguntas, pero también quería preguntarte, querida, en concreto, o sea, cómo se hace el trabajo de la hipnosis, por ejemplo. Mm. A ver, entonces, la hipnosis, primero voy a dar una definición un poco general para la gente que no sabe lo que es, que nunca ha hecho hipnosis, que nunca ha tenido una sesión, para poder tener una idea general. Em, Primero hay que saber que la hipnosis es un estado natural entre el sueño y la realidad. Es decir, que no estamos dormidos cuando estamos en estado de hipnosis. Por mucho que no sé cómo será el tema en Chile, pero en Francia aún tiene como la reputación la hipnosis de ser algo visto como donde vamos a manipular a la gente, como hipnosis de espectáculo. Hay que saber que eso no tiene nada que ver, la hipnosis terapéutica, donde el único objetivo es poder ayudar a la persona. Lo digo porque
por mucho que lo sepamos, en el inconsciente colectivo, estamos siempre teniendo en mente que, ay, quizás va a saber más de mi vida, me va a manipular, va a saber lo que estoy pensando. Para nada, yo voy a saber solamente lo que su inconsciente o lo que su subconsciente, no sé cómo lo llamará, me quiere decir, me quiere dar como información. Es decir, que concretamente, durante la hipnosis, el terapeuta está llevando a la persona en un estado modificado de conciencia, donde la persona puede tener como informaciones para poder hacer cambios más tarde, después de la sesión o durante la sesión, para poder tener como imágenes o visiones en la mente para poder darse cuenta de cosas, al final, que son muy sencillas, pero que en la vida cotidiana a veces no nos damos cuenta porque estamos con los ojos cerrados o porque estamos simplemente, eh, ¿cómo decirlo? Solo tenemos la mente en una cosa, en un problema, y no estamos viendo todo lo que está en los lados. Y en este estado podemos ver las cosas, como te decía, con más altura. Entonces es mucho más fácil poder ver los traumas de otra forma. Además, como te decía, la hipnosis es más suave. Pero eso, bueno, decir que Oh, ahí sí, la hipnosis, la ahí sí. hipnosis en, en general es algo que tenemos todos. Todos tenemos este estado cada día. Es decir, cuando estamos leyendo un libro, cuando estamos en la tele, cada vez que estamos concentrados en algo, estamos en un estado de hipnosis. Es decir, que todos podemos estar en este estado. Y como es un estado natural, entonces no hay por qué preocuparse cuando es una persona exterior, un terapeuta, que está induciendo la hipnosis. Es lo mismo, a no ser que es una voz exterior que está ayudando a la persona a ponerse en este estado. Pero es exactamente lo mismo que cuando estamos solos delante de una serie y que estamos así en otro estado. Simplemente estamos realmente en otro estado. Pero todo el mundo tiene la capacidad de entrar en este estado. A eso quería llegar. Entonces, llego a la hipnosis que yo practico. Yo primero empecé a formarme con la hipnosis, bueno, hice varias formaciones, pero sí voy a hablar de la hipnosis para ser más concreta. Eh, Referente a la hipnosis, me formé primero en la hipnosis ericksoniana, que es más una hipnosis de visualización, es decir, que vamos a intentar hacer visualizar a la persona situaciones, cosas vividas, por ejemplo, en el pasado, e intentar hacerlas cambiar, como si estas situaciones no hubieran sido así, como por ejemplo modificando para que la cosa sea más fácil de vivir luego en la vida cotidiana. Y la hipnosis que yo practico mucho más es lo que te decía a base de cuentos, es decir, que voy a contar como historias que pueden parecer muy banales, así para la gente, pero en cada historia hay un mensaje que está, o varios mensajes que están destinados al subconsciente, al inconsciente. Es decir, que, por ejemplo, puedo hablar de una chica que está andando y de repente se encuentra sola y no sé qué, te estoy diciendo algo así. Ujú. Eh, en esta historia habrá un mensaje para el subconsciente y la persona que lo va a escuchar muchas veces va a sentir emociones que están volviendo como lágrimas, que están subiendo, que están sacando, no sé cómo se dice, no me acuerdo en español, lágrimas que están, Emergiendo, que están, sí, que te exacto. salen, llorando total. No digo que me gusta ver la gente llorar, no es esto, pero lo digo porque hay muchas emociones que están viniendo durante la sesión y es normal porque vamos a trabajar mucho el tema emocional. Y lo bueno es que todo esto está hecho de forma suave porque la persona se va a poder identificar, por ejemplo, a la chica de la historia, cualquier persona de una historia que voy a contar, sin estar dentro. Es decir, que siempre está fuera de esto, entonces puede verlo, por ejemplo, si es un trauma muy difícil de recordar, siempre va a ser una historia que va a ser un poco diferente de lo que se ha vivido. Por ejemplo, yo qué sé, para hablar de una persona que quiere dejar de fumar, vamos a hablar, por ejemplo, de un animal que está en el bosque y de repente se encuentra que no puede dejar
de comer en no sé qué, o sea, te estoy diciendo ahora cualquier cosa porque ahora no Sí, estoy en un estado para crear la historia, pero siempre estamos haciendo, o sea, estoy como creando historias que tienen algo que ver, pero sin estar directamente en el tema, para que la persona no se dé realmente cuenta y que su subconsciente lo puede llevar más allá aún, y entonces es así como los cambios se efectúan. Entonces es un método de hipnosis muy suave y a la vez va a actuar en todo el tema emocional, que sean cosas vividas cuando éramos de ahora, como adultos, cosas vividas en la adolescencia, cosas vividas en la infancia o también cosas vividas cuando estábamos dentro de la barriga de nuestra mamá. O sea, pueden ser muchas cosas. Y por eso es muy importante poder sacar las emociones. Entonces, la base de esta hipnosis es poder sacar las emociones que estaban guardadas para poder liberarte. Y también hay un tema que se refiere también a lo que decías en referente a la biografía humana, es decir que a veces tenemos recuerdos que son falsos. No siempre, pero puede pasar porque como hemos vivido cosas, por ejemplo, que nos han traumatizado, lo hemos cambiado también a nuestra forma para poder llegar o bien inconscientemente a hacernos querer, entonces a hacernos la víctima. Todo de forma inconsciente, ¿eh? Pero entonces vamos cambiando poco a poco que estamos creciendo cosas de nuestra vida sin darnos cuenta y estemos segurísimos de que pasó así. Y al final no fue siempre así. Y en este estado también se puede ver que no siempre fue tan malo. A veces sí, pero todo pasa por algo de alguna forma. Pero que las cosas que pasaron a veces no están siempre como lo estamos imaginando de forma tan subjetiva. Hay cosas, las cosas están muy diferentes a veces a lo que nos imaginamos de forma consciente. Por eso me gusta mucho lo que estás diciendo tú, porque tiene mucho que ver. sí. No sé si estoy siendo clara con lo que estoy contando de todo esto. A mí me queda súper claro, pero está bueno que la gente pueda comentar si es que le ha sido claro o no. Mira, todavía Sí, tenemos bastante tiempo, así que a mí me surge hablar sobre la importancia o el tremendo juego o sea, el tremendo rol que juega el inconsciente en toda nuestra vida y en todo este tipo de terapias en el fondo, porque al final la exacto. biografía humana apunta a develar la información que se guardó en el inconsciente. La hipnosis apunta a lo mismo. Y nosotros hablábamos un tema muy importante, si escuchan unos ruidos porque están haciendo ruido acá, así que es parte de la hora del día. Aquí también, así que no te preocupes. Lo que hablamos mucho nosotros dos era que hay algo que nosotros miramos como hacia una misma dirección y tiene que ver con esto de que las terapias que hagamos o los movimientos que hagamos sean en pos de que las personas recuperen su poder, o sea, de que realmente tú puedes cambiar, tú realmente puedes generar un cambio. Y claro, nosotras somos facilitadoras, nosotras estamos acá para inspirarte quizá, para entregarte conocimientos, para ayudarte, pero el trabajo depende de ti. Entonces, ¿por qué me surgía decir esto? Porque hoy más que nunca, con todo lo que está pasando, es muy fácil abrumarse, obviamente, y sentir que no hay herramientas, pero ya sabemos que donde sí o sí hay que ir a trabajar, ya sea con hipnosis, ya sea con constelaciones, con biografía humana, con lo que sea, programación neurolingüística, es en el inconsciente, porque de ahí surge toda esa información que hoy nos va a permitir, o sea, como creo que vivir lo que estamos viviendo desde un lugar más expansivo, más poderoso, por decirlo así, entiéndase como poderoso, tener muchas opciones para ir dirigiendo la vida o todo lo contrario, o de verdad limitarnos, porque como decías tú, y como comentaba ahí, como se comentaba, y como lo decíamos recién, los miedos que hoy se despiertan son tan antiguos que de verdad que te pueden llevar a un estado de limitación tal que no hagas nada. Y nuestro llamado por lo menos es a que te empoderes y te des cuenta que tú tienes y cuentas con todo para generar, eh, para elevar tu energía. Yo creo que hoy día dejémoslo en eso, porque está todo tan difícil que es para Exacto. elevar tu energía.
es elevarnos en energía y cómo elevar tu vibración también, porque tu frecuencia, o sea, no sé cómo, cómo llamarlo en español, pero es así, Sí, y lo que decías tú de ser, o sea, de recuperar el poder es exactamente eso, porque hay, por ejemplo, en hipnosis también hay muchas personas, y más ahora también en esta situación, como dices tú, que están diciendo es que no es fácil, y claro, no estoy diciendo que es fácil, pero más lo estás diciendo y más tu inconsciente va a pensar que no es fácil. También hay eso es muy bueno. muchas veces que estamos diciendo cada día creencias que nos estamos haciendo recordar nosotros mismos solo con el poder de las palabras. Entonces, también cambiar todas esas creencias, cambiar todo este juego inconsciente que estamos haciendo nosotros mismos, limitándonos con lo que tenemos, porque como dices tú, tenemos todas las opciones afuera. Hay muchas cosas que nos permiten crecer como personas y también recuperar el poder sobre nuestra vida, porque es eso también, creo, lo que es lo más importante ahora. O sea, estoy repitiendo lo que estás diciendo tú, pero es que estoy totalmente de acuerdo. Es que sí, 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 y eso es lo que nos inspiró mucho a hacer esto también, porque en el fondo hoy se necesita yo creo que hoy se necesita que haya gente que confíe y crea tanto en esto como nosotras, que lo puedan mantener y sostener, porque realmente en los momentos de crisis se ve de verdad como lo que está, lo que se sostiene de verdad, se podría decir. ¿Mm? Exacto, porque no solo es decir sí, sí, lo puedes hacer, pero es también mostrar que tú también lo puedes hacer. O sea, es demostrar que es algo que se puede hacer en la vida cotidiana. Claro, y yo por eso mismo, mira, por esto mismo entré como en una especie de, no crisis, ¿ah? Pero sí me detuve toda esta semana que pasó como en un análisis muy grande conmigo misma, y con mi trabajo y con la trayectoria que traigo, y decía, pucha, cuando nosotros hacemos un proceso de biografía humana, estamos hablando alrededor de 10 sesiones. O sea, en 10 sesiones el proceso de biografía humana debería estar listo. Pero si tú lo juntas con la necesidad que tiene hoy el ser humano, es mucho. Desde mi punto de Claro. vista, desde mi criterio, ¿cachai? O sea, desde mi experiencia se podría decir. Sí, Y muchas veces son 10 sesiones para las cuales después al terminar eso tienes que dejar pasar un tiempo y por ahí de repente volver a indagar. Entonces, a mí me encanta y yo veo lo poderoso, pero si extraigo lo más poderoso que he visto en la biografía humana, primero es cómo nuestro inconsciente, y que eso se une con otras visiones, ¿no? Pero cómo nuestro inconsciente domina nuestras vidas, cómo todo lo que el niño, lo que en la experiencia infantil no fue expresado, no fue nombrado, se va al inconsciente y eso afecta al presente. Cómo, dependiendo de cómo nos nombraron de pequeña y pequeño, vamos a ir desarrollando nuestro ego y también de las experiencias que mm, tengamos. Pero insisto que a mí lo que más me ha gustado y lo que más saco de esta metodología es el famoso discurso engañado, que como decías tú, o sea, de verdad que nosotros podemos jurar que tuvimos una experiencia que fue así, 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 y de repente empiezas a través de un proceso hipnótico o incluso de otras terapias o incluso de repente porque hizo una asimilación tu cerebro y te acuerdas que en verdad no sí, sí. era como lo decías y como te lo venías contando hace tanto tiempo. Entonces, ¿por qué digo esto, querida? Porque siento que hoy también hay que apuntar a ir creando modelos terapéuticos que vayan de la mano con las necesidades que también están habiendo hoy, que son mucho más urgentes, se podría decir. Eh, Sí, mucho más rápidos, entre comillas. mm, mm, Bueno, rápidos no sé si es la palabra, pero sí, es que, por ejemplo, en hipnosis hay mucha gente, muchas veces en las sesiones que me dice, ¿y cuántas sesiones hacen falta? En el tema de la hipnosis es diferente porque justamente vamos a actuar sobre el inconsciente. Entonces yo siempre digo a la gente, a no ser que sea para un tema muy específico, una temática que realmente necesite más sesiones, siempre les digo a las personas que han tenido la sesión, espérate, eh, a lo mejor 1, 2 o 3 semanas para ver cómo te sientes. Y luego, si tú sientes la necesidad de volver para el mismo tema porque ves que hay más cosas que profundizar,
o para otro tema, porque muchas veces estamos curando una cosa y viene otra, porque nunca paramos de abrir cosas. Sí, po. Eh, puedes volver a llamarme en este caso, pero nunca aconsejo varias sesiones en mi caso, no digo para la hipnosis, para otra cosa que no esté bien, al contrario, pero el tema de la hipnosis no lo hago así, simplemente por el hecho de que imagínate si estás diciendo al inconsciente, bueno, pues entonces necesitas 3 sesiones para sentirte mejor, para confiar más en ti. Pues el inconsciente va a pensar, bueno, pues entonces necesito 3 sesiones para confiar en mí. Pues en primera sesión no voy a, no voy a hacer mucho trabajo para hacer cambios porque sé que me quedan 2 sesiones. En cambio, si no doy otra sesión para luego, el inconsciente va a actuar más rápido porque va a tener todas las modificaciones en su cabeza, en su cerebro para actuar sin pensar que luego va a recibir más ayuda, porque otra vez es como devolver el poder a la persona. Y en el tema del subconsciente muchas veces estamos como, ah, bueno, pues hay un terapeuta que me ayuda, pues voy a esperar la sesión siguiente. Es que encuentro muy bueno Y por esto, eso lo hago. encuentro muy bueno esto que estamos hablando porque no se trata no se trata de que no pueda tener prisa. Yo creo que para crecer, sanar y tomar conciencia, mi punto de vista, tener o no tener prisa, o sea, hay personas que sanan, toman conciencia en un segundo, porque la vida les presenta una situación rápida. Entonces, a lo que yo apunto es al tema de que algo pasa en la mente, justamente en esto del inconsciente, de que cuando yo me preparo para no sé, un psicoanálisis, para una terapia larga, como la biografía humana, como que suelto el poder personal. Yo estoy esperando que llegue la próxima sesión y ver qué va la terapeuta o qué se va descubriendo. Pero todo lo que queda para después, el trabajo en casa, que en el fondo es lo que a mí personalmente más me importa hoy abordar, o sea, Claro, es más importante. es lo más importante, no se hace. Y a mí me pasa así como la hipnosis, ponte tú en constelaciones familiares, también tú le haces a la persona una constelación y no vengas en mucho tiempo. O astrología, tú lees la carta astral una vez y canalizaciones, y vamos con dinámicas donde se manifiesta una información que tiene mucho que ver con tu inconsciente, obviamente, pero después tú en tus manos requieres Eso trabajarla y sí, empoderarla y llevarla a tu desarrollo, se podría decir. es así. Ujú. Pero es que de todas formas creo que, bueno, ahora la gente lo tiene cada vez más y más claro, digo la gente en general, pero es que cuál sea la terapia, que sea una terapia a nivel del consciente, del inconsciente, que sea un tema de acompañamiento, de hipnosis, de constelaciones, de biografía humana, eh, lo que sea, si la persona no está, no actúa un mínimo como 50% si no hace 50% del trabajo, no va a tener cambios o va a tener muy pocos cambios, en mi opinión, creo, porque volvemos a lo mismo, si la persona no piensa que tiene poder o no logra al menos tener la esperanza de tener algo en poder, si no confía en ella, que esto también puede pasar, pero en este caso es ayudarla también en volver a confiar, pero tener la motivación, la esperanza de decir, bueno, esto lo quiero lograr, lo quiero curar, en este caso no va a funcionar. Si hay una persona, por ejemplo, que viene y me dice, bueno, pues me gustaría dejar de fumar porque mi mujer quiere que lo deje, no va a funcionar. Si tú no quieres dejarlo, bueno, estoy hablando muchas veces del ejemplo de dejar de fumar, porque es lo que más viene al tema cuando no se conoce el tema de hipnosis, pero hay muchísimas temáticas que sea a nivel emocional, a nivel terapéutico, a nivel de salud, a nivel profesional, sobre el tema de las emociones, de los duelos. Así que no los voy enumerando todos porque serían muchos, pero si tienen preguntas también sobre esto, sobre Sí, temas no sé, lo pregunto porque ahora no me viene en mente que no había hablado de es esto. que, mira, yo encuentro que lo más lindo de los live, cuando no son Mm, full producidos y preparados, es que se presta para que vaya saliendo información que tiene que salir. exacto. Entonces, yo encuentro que está muy bueno que haya salido esto porque es un tema que por lo menos yo lo he estado mirando mucho. Eh, Tiene que ver, obviamente, con lo que hablábamos recién del inconsciente.
Y hoy estamos frente a una crisis que requiere que nos replanteemos todo. O sea, yo subí un post ayer, parece que fue como, tienes derecho a cambiar y cuantas veces sea necesario, porque justamente una de las cosas de cómo funciona nuestra mente es evitar, o sea, es mirar que cambiar es como que no. O sea, si yo siempre he pensado que la cosa son roja y todo el mundo me conoce porque yo he pensado que es rojo y ahora me doy cuenta que en verdad era azul, hacer ese salto conlleva un nivel de valentía importante que a Exacto. veces, que a veces da la presión y todo lo que pasa, no lo hacemos, pero creo que hoy la vida te está pidiendo eso, o sea, cambiar, innovar, renovarse, soltar los miedos, etcétera, etcétera, etcétera. Renovarse sin que le importe, perdona, termina. No, 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 dilo. Renovarse sin que nos importe la mirada de los demás, porque muchas veces eso vuelve también, qué van a pensar los demás, qué van a pensar la familia, qué va a pensar la persona con quien estoy, qué van a pensar los niños. O sea, siempre estamos rodeándonos de excusas, también inconscientes, o a veces también son miedos, no solo excusas, para no hacer esos cambios. Y es como un círculo que no tiene final, porque al final solo se trata de decir, bueno, lo hago. Y también es, como dices tú, hay que tener mucha valentía, porque esto implica también, eh, o sea, dejar de lado el hecho de pensar siempre, ay, me equivoqué, lo hice mal. No, nos estamos equivocando. Hay como experiencias que, bueno, según mi opinión, que nos permiten crecer, si no hubiéramos hecho, por ejemplo, una cosa que hoy no nos gusta, pues a lo mejor no hubiéramos visto que otra cosa aquí nos está gustando hoy. Así que todo sirve por algo y muchas veces estamos como reprimiendo nuestras emociones pensando, pero es que si dejo mi trabajo y que hago esto ahora, que hago otra cosa, ¿qué van a pensar de mí? Van a pensar que me equivoqué y hice toda esta carrera para nada y no sé qué. Y estamos como siempre queriendo estar en una, bueno, en Francia al menos muchas veces es así, como estar en una casilla, pero creo que es así en todo el mundo, en muchas partes del mundo, de querer parecerse a los demás en lugar de hacer lo que su corazón le está diciendo. Es que ese es el ego, po. Ese es el famoso ego que tanto nos guía y nos limita. Bueno, querida, yo creo que te propongo que empecemos a ver las preguntas o los Sí, comentarios y te propongo que vayamos viendo uno tú, uno yo, uno tú, uno yo, porque lo hagamos como eficiente y vale. dinámico. Ya, espérate, nos habíamos quedado aquí en... espérate. ¡Oh! Se me movió la pantalla. Yo también no veo ¡Oh! nada. Así ya está. ¿Se A notó que ver. se me movió la pantalla? No, no se nota. Ah, ya. Espérate, me fui muy para atrás. Ya, espérate. A ver, gente bella. Oye, gracias por acompañarnos en esta hora. Yo creo que es una hora bien interesante. Pero bueno, ya. Entonces, Majo dice, hola, mis miedos e incertidumbres me atacan mucho en estos momentos. Mm, Eh, yo creo que no eres la única, querida. Yo creo que es parte, a mí no me gusta decir que es lo que están haciendo, que nos están controlando, aunque de repente se me sale, pero yo creo que esta es una emoción que obvia, o sea, yo creo que es lo más normal que la estemos sintiendo y creo que también no hay que limitarla, hay que habitar esa emoción, porque como lo he dicho otras veces, el miedo y todas las emociones tienen dos caras, o sea, una que es que te limita y de verdad te reprime, y la otra es que también te permite conocerte mucho, expandirte. ¿En qué sentido? De que si yo conecto con mi miedo y entiendo que mi miedo me está diciendo algo, quizás voy a ser un poco más precavida, quizás voy a aprender mm, a decidir ciertas cosas, a hacer algunos planes estratégicos de acción, voy a poner en marcha mi proceso creativo. O sea, es importante que nos permitamos vivir las emociones que sea que estemos viviendo y en base a eso no tratar de huir, porque cuando evitamos exacto. conectar con las emociones, ahí es donde empieza a quedar la escoba. Y eso es lo que no se necesita, o sea, no necesitamos seguir huyendo, creo yo. Hay que empezar a enfrentar. Eso. Gracias, querida. Sí. Shakira. Y
Añadiría también que, o sea, en lugar de huir, también aceptar la emoción, como dices, aceptarla, digerirla, y una vez que ya la emoción esté vivida, ya ahora luego se puede ir la emoción. Y de hecho estoy pensando ahora también sobre el miedo, que hice una hipnosis en español. Bueno, tengo algunas hipnosis en idioma española en mi cadena YouTube que son gratuitas. Así que si quieren ir a verlas, tengo una justamente para liberarse del miedo. Bueno, cuando digo liberarse es el título, pero también hablo también durante la sesión de digerir la emoción antes de sacarla. Así que si quieren, después del live lo compartiré en historia, en mi cuenta, para la gente que lo quiere ir a buscar. Sí, no, y también yo voy a dejar guardado este live como un Instagram TV. Ah, qué bien. Entonces ahí le ponemos el link. ¿Te parece? Vale, genial. Sí, sí. Ya, genial. Bueno, José dice abandono y humillación, que son las emociones. Él fue el Sí, primero que comentó. Eh, yo creo que abandono es un evento. Es un evento, no es una emoción, porque del abandono pueden nacer muchas emociones, muchas heridas. Yo me acuerdo que tú comentaste, yo siento que la herida emocional. El abandono te puede producir distintos tipos de rechazo. heridas. Entonces es importante que tú definas bien cuál es tu herida, ¿ah? Porque el abandono, insisto, es un evento y puede Sí. incluso ser neutro. O sea, de hecho es neutro, nosotros le vamos dando la connotación. Y la humillación es interesante mirar de dónde viene esa humillación, porque la palabra humillación como que yo creo que hay que abrir o sea, yo por lo menos si te tuviera al frente te preguntaría qué significa para ti la humillación, a qué te refieres cuando dices humillación, qué te hace sentir tu cuerpo, cómo te sientes cuando estás en y así, vamos jugando con eso. Aparte con las emociones, las heridas emocionales, hay también otra cosa que muchas veces estamos como seguros diciendo, ay, yo tengo la herida de rechazo que está muy fuerte desde pequeña porque viví esto o lo otro. Y esto es lo que vamos a ver de manera subjetiva por lo que hemos pasado, por lo que nos acordamos. Y a veces estoy viendo también después en otros comentarios que hablan de otras vidas, pueden ser otras vidas según las creencias de cada uno, pero pueden ser también otras cosas de las que no nos acordamos en esta vida y que simplemente pensamos, por ejemplo, que tenemos la herida de rechazo que está muy fuerte y va a ser otra herida que está más por encima de, o sea, no sé si me hago entender, que a Sí, veces sí, estamos seguros de que tenemos una herida que tenemos que curar y al final sale otra. sí. Eso que tú dices yo lo veo mucho en terapia, de que la gente llega como súper clara, mi problema es este, por esto, y de repente empiezas a abrir, a sacar el discurso engañado y a conectar con el inconsciente, y eran cosas muy distintas. Entonces, claro, nosotros nos Claro. identificamos con una y vamos haciéndole como honor a esa, porque también nos entrega como una falsa seguridad, se podría decir. ¿Mm? Exacto. Ya, sigamos. Bitoki. Estoy estudiando astrología para poder sanarme y entender lo que hoy vivo en mi familia con mis hijos. Necesito reconocer la niña que hay en mí y tengo la sensación que no fui una niña feliz. Y no, y hasta ahí quedó. Sí. Pucha, Bitoki, yo creo que son muy pocos los niños y niñas felices de nuestra generación. Y para atrás, Mm, peor. O sea, de verdad yo creo que venimos todos de infancia con bastante carencia, la gran mayoría, ¿m? Por un tema sí. social, por un tema cultural, por un tema evolutivo. ¿M? Lo que te puedo decir en relación a esa astrología, yo soy terapeuta de constelaciones familiares y lo que te puedo decir es que es muy, muy sanador cuando tú conectas con tus raíces y empiezas a llevarlas con honor en ti. Cuando tú empiezas de verdad a valorar de dónde vienes y a entender y comprender y a sanar o reparar, como se dice ahí, ordenar lo que hay atrás tuyo. Ahora, también es cierto que para ser madres, nosotras necesitamos sobre todo saber y entender que somos hijas de nuestras madres,
porque justamente uno de los grandes temas que se produce en la crianza es que venimos con un desorden, de repente con la relación con mamá, con papá, con la abuela, en donde en vez de ser hija me convierto en la mamá, y así, mira, es un tema bien enredoso. Y para ser madres que estén de verdad maternando conscientemente, yo creo que necesitamos mucho sanar la relación con nuestros ancestros, sanar la relación con nuestras madres y padres, sin duda, ocupar nuestro lugar dentro de este árbol genealógico y obviamente sanar mucho a la niña herida. ¿Por qué? Porque si la niña sigue carente dentro tuyo, vas a ser mamá y esa niña carente va a seguir necesitando. Entonces tu bebé te pide, pero tú también necesitas, tú también necesitas. Entonces, ¿de dónde sale la fuerza para darle al Y ahí se hijo? puede inventar. Entonces, eso me fluye. Totalmente. ¿Mm? Sí, Así porque que, ahí es donde se puede inversar totalmente el papel también, donde la madre se puede convertir en una hija que no esté como capaz, bueno, en el peor de los casos, de cuidar de su niño, que tengan aún heridas de niños, o que incluso va a culpar inconscientemente a sus hijos, o va a sentirse culpable porque va a reproducir esquemas de sus padres. Son muchas cosas que se pueden ver si no estamos en paz con nuestro pasado y con nuestros ancestros, lo que dices tú. sí, y fíjate que cuando, esto lo veo mucho, por ejemplo, un ejemplo muy típico es cuando el hombre, cuando la mujer es mamá y el hombre le empieza a demandar atención. Es que tú ya no, desde que nació la guagua, tú ya no me pescas, ya no tenemos sexo, ya no bla, 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 bla. Ahí hay un niño necesitado, ahí hay un niño Exacto. carente. Si ese hombre se hubiera hecho cargo de sanar a su niño carente, se vuelve un adulto que ni siquiera se le ocurre plantearse Pensar eso. así. Entonces, Exacto. y a nosotras nos pasa lo mismo cuando estamos con la guagua y empezamos, ah, es que yo necesito tiempo para mí, es que yo me quiero ir a hacer las uñas. No es que esté mal, pero estamos necesitando cubrir una carencia que si la hubiéramos cubierto, no estaríamos poniendo el foco ahí, estaríamos enfocados en esta criatura que nos necesita 100%, porque Exacto. esa es la biología de la situación. Así que me parece genial, querida, que estés haciendo ese trabajo. De seguro por ahí tienes un camino maravilloso de sanación. Mm. ¿Mm? Bueno, sigamos. Chucu, chucu, chu. Una Camila. En terapia, ¿cómo llegan a ese estado de hipnosis? A ver, es muy sencillo. Solo tienen que cerrar los ojos y yo voy a empezar a hablar, perdón. Se me va un poco la R, como no estoy acostumbrada A mí me encanta que a suena hablar para en el español. lenguaje. El acento típico francés. Eh, entonces, solo tienen que cerrar los ojos y dejarse llevar por mi voz. Hay gente que va a escuchar todo lo que voy a decir y otros que van a empezar a pensar, yo qué sé, en lo que tienen que cenar por la noche, después de la hipnosis, que van a empezar a pensar en si han cerrado la llave. Hay muchas veces personas que empiezan a pensar pensar en otra cosa y no pasa nada. El inconsciente siempre está aquí para recepcionar los mensajes. Es decir, que si yo empiezo a hablar, la gente tiene los ojos cerrados, puede ser que empiece en otro estado de conciencia simplemente por el poder entre... No lo digo con una forma de ego, ¿no? Porque todos tenemos este poder de llevar a la persona en este estado modificado de conciencia. Como lo decía antes, tenemos todos este poder. Entonces, yo no sé bien cómo explicar cómo la gente llega a este estado, porque simplemente la gente cierra los ojos y empiezo a hablar. La gente llega a este estado porque yo les cuento historias. Es como si estuviera empezando antes de contar las historias, en hablarles, y hablo de forma un poco lenta y luego un poco más rápida, un poco para desenredar el consciente y el inconsciente, para que los dos puedan estar como separados, para poder hablar más, de forma más fácil al inconsciente. No sé si la cosa está siendo clara diciéndolo así, es muy metafórico, pero es que no tengo una explicación muy racional, es una cosa muy intuitiva también, ¿eh? Cuando lo empiezo a hacer es como que me conecto al inconsciente de la persona y empiezo a tener como sensaciones, siento que la persona entonces
necesita más una cosa que la otra y empiezo a contar historias que tienen que ver, muchas veces tienen que ver con la vida de la persona o con recuerdos o con cosas que tenían que salir, emociones que tenían que estar sacadas en aquel momento. Ujú. Entonces, no sé si he contestado a la pregunta. A mí me queda claro, pero ahí vayan dando su, si es que les queda alguna dudita. Bitoki, ¿y qué pasa con las emociones que se viven en otras vidas y las arrastramos? Mira, yo personalmente creo en otras vidas, ¿ya? Yo también. A mí no me hace sentido la experiencia humana como algo solo de, de este presente, de este, o sea, me explico, ¿no? Yo creo en otras vidas también mucho por mi propia historia personal, porque yo creo que no es casualidad que a veces personas nacen en las mismas condiciones y se desarrollan distintos destinos. ¿Ah? Exacto. Claro, por ejemplo, yo soy adoptada y resulta que yo perfectamente no podría haber no sido adoptada y me podría haber quedado en el Sename, como se llama. Hmm. Y para mí ese evento yo no lo miro como un evento de suerte, yo lo miro con que es parte de lo que yo vengo haciendo de muchas vidas hacia atrás. Exacto, Entonces, como algo que está en proceso. claro, y me tenía que encontrar con esta situación, tenía que soltar a mi familia de origen para pasar a una familia adoptiva. O sea, a lo que yo voy es que yo encuentro que para mí mirar y entender las vidas pasadas como parte de lo esencial de comprender de esta misma existencia, a mí me hace darle sentido distinto y mucho más poderoso a todo. Me hace tener Exacto. fe, me hace muchas cosas. Entonces, cuando tú dices, ¿y qué pasa con las emociones que se viven en otras vías y las arrastramos? Yo creo que ahí sirve mucho la astrología, eh, pero lo que yo te creo que termina pasando es que todo lo que no solucionaste se te va a repetir desde el día cero en esta tierra para que empieces a sanarlo. Y es tu responsabilidad hacerlo, que es lo que hablábamos recién. Porque al final, como se dice por ahí, nadie carga con una cruz mayor que la que pueda llevar, que así parece que es el Exactamente. dicho. Y lo otro yo creo que también tiene que ver con que aquellas emociones que también, o aquellas experiencias que también en otros espacios te potenciaron, tú también vienes con eso. Por eso de repente uno de la nada conecta con de repente información o poderes o acciones que tú decís, ¿de dónde? ¿De dónde? Y es porque lo vienes trabajando el año de la chuchunca. ¿Me explico? Yo sé lo que yo creo y eso es lo que a mí me da mucho sentido. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Además, cuando hablabas de todo esto, un poco de todo lo que llevas de otras vidas, es como un poco el karma. Como todas las maletas que estás llevando de otras vidas y que aún no has sabido dónde guardarlas, estás como volviendo a cargar con maletas, con pesos de otras vidas para poder sanar esas cosas en esta vida o en otras a venir o en paralelas, porque iría aún más aún que hablamos siempre de las vidas anteriores, pero el tiempo es algo lineal que estamos viviendo Eso, como ser humano, sí. pero no, al final el tiempo es como algo, ¿cómo se dice en español? ¿Sabes? Como una... Espiral, espiral. Exacto. Sí. Entonces, al final, bueno, decir que el tiempo no existe sería muy fuerte para un ser humano, porque necesitamos este tiempo para sobrevivir, entre comillas, pero entonces las vidas, bueno, si vamos, ¿cómo decirlo? Si vamos hablando de la espiral del tiempo, es decir, que pueden ser vidas anteriores, pero también vidas futuras, vidas Sí, paralelas, al mismo tiempo, a lo sí. mejor estoy viviendo otra cosa en otro tiempo, y a veces tenemos, como por ejemplo, esta sensación de decir, ay, esto ya lo he vivido, pero varias veces. ¿Por qué? Porque también a lo mejor estábamos viviéndolo, claro, de ser un sueño, ¿eh? También no digo que siempre sea algo real, pero bueno, creo que voy a hablar demasiado de esto porque es un tema que me encanta. Pero es que está muy bueno y te lo agradezco porque es increíble como uno se va quedando también en los modelos. Pero es muy cierto, al final uno habla de vidas pasadas porque es lo que también conoce, lo que socialmente se habla o Exacto. se critica, da lo mismo.
pero tenemos que sacarnos ese concepto lineal del tiempo. Yo justo el otro día en un en vivo hablé de eso, o sea, el tiempo, ahora estamos viviendo el futuro, el presente. Tú por hacer una acción hoy, Exacto, claro, tú por hacer una acción hoy afectas el futuro, pero también afectas el pasado. Entonces, exacto. está muy bueno y te lo agradezco un montón porque de verdad que es algo que todavía yo siento que es muy tabú, o más que muy tabú, no, es un nuevo paradigma que tenemos que empezar a entrar, yo creo. Es ¿Mm? aún una creencia, porque el tema de las vidas anteriores es un tema que también ha tenido, no sé cómo será ahí, pero en Francia, en Europa, como mucha moda en el tema espiritual. También. Entonces se conoce de mucha gente ya, de todos casi, pero todo lo que es vidas paralelas ya estamos en otro, ¿qué está diciendo? ¿Por qué habla de esto? Como si fuera Sí, algo un sí, poco surreal, pero al final es así, la percepción del, bueno, es así en mi realidad, no digo sí, que lleve la realidad, pero en mi percepción de las cosas, tenemos una percepción del tiempo que es muy diferente en lo que se podría vivir si no necesitáramos vivir con el tiempo. Pero bueno, yo para contestar, para contestar a esta a Bitoki, para mí, si quizás también querías decir si las arrastramos en el sentido de tener emociones bloqueadas, en este caso también con la hipnosis podemos hacer como cortar líneas no del tiempo, pero como cosas que se han ido arrastrando, que no tienen que ver aquí, puede ser con la hipnosis, pero con muchas otras terapias, que como quitamos todo lo que ha sido tóxico de este pasado, de esta vida, para poder estar alineado y recuperar el poder, una vez más. sí. Genial. Ya, oye, la lengua no nos para y nos quedan preguntas, así que Lo vamos a tener que ser siento. más No. eficientes, ¿no? Bueno, José, muy bien, entonces tu hipnosis no incluye afirmaciones, sino historias que llegan a la mente para hacer fraccionar las emociones. Depende. Lo que decía antes también es que me formé a la hipnosis ericksoniana, entonces hay veces si veo que la persona necesita afirmaciones, y necesita visualizar cosas, también lo puedo hacer. Va a ser muy intuitivo en función de la persona, en función de la temática, en función de lo que siento. No estoy aferrada en un tipo de hipnosis. Prefiero, creo, el tipo de hipnosis Sages con los cuentos, porque a mí siempre me ha gustado inventar historias, inventar cuentos, tengo mucha imaginación, entonces es algo que me lleva mucho, me gusta mucho escribir también, pero puede ser también visualizaciones, va a depender, pero sí que tienes razón en el hecho de que la mayor parte de las veces son historias que llegan a la mente, exactamente. A mí me parece increíble. Bueno, sigamos. Mapachonia, sí, súper claro. Quedó clara la info entonces. Pastorciño, ahí una bola mágica. Ricardo, hola Maite, hola querido, ¿cómo estás? Arasami Yaray. ¿Cómo entienden ambas la sanación, pensando en la idealización de sanarse? Yo creo que justo cuando tú preguntaste eso, de forma simultánea empezamos a hablar del tema este del poder personal, de que en el fondo la Sí, sanación está creo en... que hemos contestado. Justo habíamos hablado de eso, así que yo creo que ahí está buena la respuesta. Sigamos. ¿Qué opinan de la ley de atracción? Eh, lo voy a decir bien sencillo, para mí es una de las grandes leyes universales, por decirlo así. Creo que está muy, como decías tú recién, con el tema de las vías pasadas, que a veces se chacrea mucho. Bueno, la ley de atracción está súper marketingianizada, como se dice, y de repente un poco ensuciada, pero la esencia de la ley de atracción para mí todo el rato es real, para mí. Sí, para mí también, y creo que hay un error que se hace mucho en la ley de atracción para muchos. Yo incluso o sea, en el pasado me aferraba también en pensar que para querer algo solo tenía que pensarlo, pero luego lo que nos falta mucho es confiar no solo en nosotros, pero confiar en el universo, porque estamos viendo tantas cosas sobre la ley de atracción como si, entonces tienes que imaginar que vas a tener esto y lo vas a tener como por magia. Y una vez más, dejas tu poder en las cosas exteriores, pero también tienes que, yo creo, decirte que las cosas vienen porque tienen que venir en tal momento y confiar en que siempre habrá una cosa que viene en el mejor momento
para contestar en lo que tú necesitas por dentro, pero lo que tú necesitas realmente, lo que tú quieres, no lo que tu ego quiere, ¿sabes? Porque esto también hay gente que dice, pero es que no lo entiendo, porque esto lo pedí, lo quería, sí, pero quizás no lo tuviste porque no tenía que ser así. También, o sea, y con esto no estoy en contra de la ley de atracción, al contrario, yo estoy totalmente, o sea, yo también encuentro que es muy real, incluso muy fuerte, porque cuando lo estás viviendo empiezas a ver muchas como milagros en la vida, de muchas cosas, de muchos detalles. Pero sí, soy demasiado, hablo demasiado, ¿eh? Que sea en francés o en español, tengo... No, estamos bien, estamos bien. Mira, yo quería sumar dos cosas a eso. Uno, yo creo que la ley de atracción es muy importante ahora porque justamente lo que está pasando es que estamos todos atrayendo mucho miedo y estamos todos atrayendo Mm, más enfermedad, más problemas. Entonces, por eso es tan importante el trabajo mental, el cual va de exacto. la mano, perdón, con la acción y con una serie de cosas más que se tienen que ir cumpliendo para poder ir crear eso, que lo dijiste súper clave, querida, lo que tú realmente quieres, porque en la biografía humana lo que se ve mucho es que nosotros creemos que queremos muchas cosas, pero a veces eran las cosas que quería mamá, era lo que quería la abuela, era lo que quería el papá. Lo que menos es lo que queremos realmente. Siempre es el ego en el fondo. ¿Mm? Mm. Ya, Vito, aquí para crecer, sanar y tomar conciencia no puedes tener prisa, yo creo. Justo también tú estabas hablando de eso cuando nosotras empezamos a hablar del tema de, así que yo creo que por ahí eso quedó bien resuelto. ¿De qué manera trabajamos ese post-terapia? ¿Crees que existe un imaginario de que las terapias son mágicas? También estábamos hablando de eso, creo yo, ¿no? Sí, Así que lo vamos a dejar pasar. El miedo a enfrentar, no sé a qué se refiere. ya un poco tiene que haber sido por el momento en el que estábamos conversando. Mm. Diego Alonso, por favor, a todos, prepárense mentalmente que nos van a dar duro económicamente y vamos a tener que volver a la pacha. Pucha, yo justo eso, a eso me refiero con el tema del miedo. ¿Mm? O sea, yo creo que o sea, más que de la ley de atracción, ¿ya? O sea, yo creo que al final, yo no sé si el mensaje es prepárate porque se viene algo muy feo. Yo no, o sea, yo creo que lo que está claro hoy por lo menos es que necesitamos empezar a trabajar todo lo que nos está pasando, emocionalmente, mentalmente, físicamente. Me explico, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Además, creo que en el futuro, bueno, muy, muy futuro, quizás el tema del dinero estará como, no sé si dice obsoleto, o sea que el dinero no se va a quedar algo, una prioridad en el futuro, porque al final habrán otras cosas. Tendremos que volver a las raíces, a la origen, a las cosas que nos hacen vivir desde la tierra. Entonces, como lo digo así, parece muy, muy utópico, pero en el futuro al final no será la mayor preocupación. Ahora sí que la es, y más donde están vosotros, o sea, no lo niego, ¿eh? Pero, pero es un tema que al final no tendrá siempre la misma importancia. Ahora la tiene porque está el miedo detrás también. Así es. Bueno, gente bella, yo me estoy guiando por el reloj oficial, pero todavía no se me ha despertado como está 3, 2, 1, tiempo, ¿no? Pero yo creo que ya estamos llegando al final, se nos quedan preguntas. De repente lo que podríamos hacer, si no respondimos tu pregunta y te resulta importante, comunícate con nosotros por interno. Ahora sí, faltan 1,56, 55, 54, vamos, responda, responda. Así que si para ti hay algo que es muy importante y queda pendiente, las cuentas están compartidas a través de los dos perfiles o de las dos historias. Hagan sus preguntas por interno y nosotros en base a todo lo que fue saliendo hoy tenemos la idea de hacer una como masterclass donde hagamos un ejercicio concreto y podamos ir ayudándote a todos estos comentarios que hay como necesito ayuda, no lo estoy pasando bien, que los vi acá al final. Obviamente, y para eso estamos y por lo menos eso es lo que a mí me inspira. Así que, querida, no sé tú. Muchas gracias, Maite. Muchas gracias por haber compartido este momento conmigo y muchas gracias a todos por haber estado conectados, por haber escuchado una francesa hablar Está genial, me en encanta. español y espero que nos podamos volver a ver pronto.
Sí, sí. Y para la próxima, en este horario, yo ya voy a estar más producida porque les explicara la cantidad de cosas que pasaron antes de conectarme. Parecía de esas como robot, o sea, ni siquiera robotina, como esas, la Shiva, así como mil manos. Tu, 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 tu. Con suerte ya puse los aros, así ya listo, estamos listas. Ya quería, un placer Qué enorme bueno. haberme conectado contigo. Gracias a todos y a Muchas todos los que gracias. se conectaron. Este va a quedar grabado en Instagram TV. Que tengan una linda tarde. Mañana jueves. No, nada que ver. Bueno, el jueves voy a hacer el típico live de siempre y ahí estamos en conexión con ustedes para que puedan tener esos espacios de encuentro personal. ¿Mm? Muchas gracias. Hasta pronto. Besitos. Chao, Chao. chao. Tururún.